La bruja del minero, leyenda de Hidalgo. En el corazón de las montañas de Hidalgo, existía una oscura leyenda que atemorizaba a los habitantes de un pequeño pueblo minero. Se decía que en los túneles subterráneos habitaba una bruja malévola que acechaba a los mineros incautos. Su nombre era desconocido, pero su presencia se sentía en cada rincón del pueblo. La bruja del minero era conocida por su apariencia aterradora. Su piel estaba pálida como la luna, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y su cabello largo y desaliñado parecía una maraña de serpientes. Los rumores decían que había hecho un pacto con las fuerzas oscuras para obtener poderes sobrenaturales. Una noche, un grupo de valientes mineros decidió desafiar el miedo y explorar los túneles infestados por la bruja. Armados con linternas y herramientas, se adentraron en la oscuridad, sintiendo cómo el aire se volvía pesado y opresivo a medida que descendían más y más en las profundidades de la mina. A medida que avanzaban, los sonidos de los picos y las palas se desvanecían gradualmente, dejando solo el silencio inquietante a su alrededor. Las paredes de la mina parecían susurrarles secretos oscuros mientras el viento soplaba con un aire gélido. Sabían que estaban adentrándose en el territorio de la bruja del minero. Cuando las luces de sus linternas iluminaron una caverna abandonada, los mineros se encontraron con un altar oscuro, lleno de velas y objetos siniestros. El aire se llenó de una presencia sobrenatural y un escalofrío recorrió sus espaldas. Sabían que no estaban solos. De repente, una figura sombría y retorcida emergió de las sombras. Era la bruja del minero con su risa malévola y su mirada penetrante. Los mineros se encontraron atrapados en su hechizo, incapaces de moverse o hablar. La bruja comenzó a revelar sus intenciones siniestras. Había estado robando las almas de los mineros para alimentar su poder y mantenerse eternamente joven. Los mineros se dieron cuenta de que habían caído en una trampa mortal y que sus vidas estaban en peligro. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, uno de los mineros logró romper el hechizo. Con una valentía inquebrantable, se enfrentó a la bruja y desató un poderoso contrahechizo. La bruja, debilitada y sorprendida, retrocedió. Los mineros aprovecharon la oportunidad para escapar de la caverna corriendo por los túneles en busca de seguridad. La bruja, enfurecida, los persiguió, lanzando maldiciones y conjuros tras ellos. Pero los mineros se mantuvieron unidos y encontraron el camino de regreso al pueblo. Al llegar al pueblo, advirtieron a los habitantes sobre la bruja y su oscuro poder. Juntos, se unieron para protegerse y enfrentar a la bruja del minero. Con su valentía y determinación, lograron desterrarla de los túneles, liberando a los mineros de su influencia maligna. Desde aquel día, el pueblo minero recuperó su paz, pero siempre recordaría la presencia oscura que una vez los acechó y la valentía de aquellos que los salvaron de la bruja del minero. La leyenda de la bruja se convirtió en una historia de advertencia, recordando a todos que el peligro puede acechar en los lugares más oscuros y que solo la valentía y la unidad pueden vencer a las fuerzas del mal.